luego volveremos un poco a lo que es tu trayectoria, Sí. pero a nivel hablando de Big Data, Sí. si cogiésemos ahora mismo a un alumno de primero de Ciencias de Actividad Física y del Deporte en Sí. este mismo edificio y le tuviésemos que explicar qué es, qué puede aportar y cómo lo puede implementar en su pequeño círculo de deporte, ¿cómo se lo explicarías de una manera totalmente básica? Y un momento, vamos a simplificarlo más todavía. Vamos a poner a Manolo, entrenador en cualquier segunda nacional, primera nacional, que no ha escuchado hablar del término. O sea, un poco como por fases, ¿no? Vamos a hacerlo por capas. ¿Queréis la verdad? Cuéntanos- Voy a dar el anuncio corto, ¿no? Este anuncio Sí. largo voy a dar. ¿Queréis la versión oficial o la versión oficiosa? La oficiosa siempre. La oficiosa, vale. Siempre, ya. El resto entramos en modo oficioso. Sí. Todo aquello que no puedas hacer con un Excel. Todo aquello que intentes hacer en balonmano, en preparación física, en organización, que con un Excel no sea posible hacerlo, es Big Data. Porque ya tienen una de las Vs. Es decir, aunque parezca mentira, Excel o Google Sheet tiene un número límite de filas y un número límite de columnas. Se habla de las 3 Vs del Big Data, de volumen, velocidad, variedad. El Excel o el Google Sheet o las hojas de cálculo tienen una serie de limitaciones en cuanto al volumen, en cuanto a la velocidad y también incluso en cuanto a la veracidad del dato, que se puede corromper en un Excel. Entonces, todo aquello, por ejemplo, si tú quieres hacer un trabajo en tiempo real de aceleraciones y deceleraciones, vas a necesitar otro tipo de cálculo más rápido que albergue mayor número de datos. ¿Qué ocurre? Pues las primeras sesiones de entrenamiento que yo recuerdo con GPS de la época, del año 2015, 2016, no cabían en el Excel. Había que partir el archivo en dos y poner el Excel en uno y el Excel en otro. Entonces, ¿qué ocurre? Que ya dije en 2015, vale, ya había estudiado algo de Big Data en 2013, 2014, pero digo, ahora sí, ahora ya no es que quiero avanzar, ahora es que si yo quiero interpretar un archivo GPS para interpretar qué ha ocurrido en un cambio de dirección respecto a la aceleración, y básicamente eso fue para entender por qué Ivano Balic fintaba también, por qué Ivano Balic fijaba, frenaba y aceleraba también. Para poder hacer eso con los archivos que teníamos, unos eran de GPS y otro de Computer Vision, que traslada a variables similares a las que te da un acelerómetro, un reloj, a partir de una grabación de televisión, ya el Excel no era suficiente. Entonces a ese Manolo, a ese estudiante de primero de educación física, es sácale todo el jugo, sácale todo el partido al Excel, y cuando ya veas que el Excel no te da, que es imposible, no porque tú no sepas hacerlo, sino porque ya no da, entonces empieza el Big Data. Y es una metáfora muy bonita de Humberto Eco. Él tiene un libro que era Cómo hacer una tesis doctoral, y él te decía, antes que irte a las bibliotecas, que irte a las librerías, que intentar coger recursos, coge todo lo que haya a tu mano, que tengas ya, exprímelo, y cuando ya lo tengas exprimido, sal. ¿Por qué? Porque entonces cuando vas a saber realmente lo que necesitas. ¿Cuáles son para ti los errores más comunes que se nos pueden venir a la cabeza, tanto a entrenadores, cuerpo técnico dentro del mundo del balonmano, cuando pensamos en ese Big Data o en ese análisis de datos? Yo creo que seguro que muchas veces has visto esa frase de, bueno, pero si esto tampoco sirve, o si... ¿Cuáles son para ti los principales errores? Hay dos errores, un error por exceso y otro error por defecto. Yo durante muchos años, por prurito profesional, solamente hablaba del error por defecto, pero yo he cometido errores por exceso, entonces voy a hablar de los dos. Los dos principales son: el error por defecto es interpretar que el dato y el Big Data en balonmano solamente va a ayudar al grande, cuando por el ecosistema y por la naturaleza del balonmano que tenemos actualmente es más probable que el uso del dato lo que ayuda sea a esa némesis que le quiera ganar al Barça. Y no para... ¿Qué ocurre? Que si el Barça es el único que lo utiliza durante determinados años, pues saca todavía más ventaja determinados enfoques. ¿Cuál es el error por exceso? El no tener en cuenta el residuo de R cuadrado, es decir, cuántas veces mi modelo miente. Los mejores modelos matemáticos en balonmano, y estamos hablando que el balonmano, dentro de un continuum de deporte, hay un estudio de Chris Anderson muy interesante que aparece en su libro The Numbers Game. En un continuum de todos los deportes profesionales que hay de equipo en el mundo, el balonmano, en contra de lo que a mí me parecía, es el deporte más previsible. Es decir, el fútbol es el deporte menos previsible. En el fútbol
el favorito gana solamente en un 55% de las veces y en el balonmano el favorito gana un 80% de las veces. Es decir, si hay un deporte que esté hecho para el dato, es el balonmano. Si hay un deporte donde se puede obtener ventaja competitiva gracias al dato, es el balonmano. O sea, hay un estudio de Chris Anderson. ¿Qué ocurre? Que sigue habiendo un 20% que no depende del dato, que depende de otros aspectos. Incluso dentro de ese 80% no sabemos las horas de sueño que ha tenido tal jugador o tal jugador al cual nos vamos a enfrentar. Sabemos, lo podemos saber del nuestro, pero del rival no lo podemos saber. Entonces, ese margen, ese residuo, y es algo que he comentado antes contigo, Jesús, hablando del profesor Miguel Delgado Noguera, él una de las cosas que hablaba era de la sensibilidad del instrumento, es decir, no es comercial, pero hay que decirlo, es decir, las herramientas que yo diseño, en el mejor de los casos, llegan a un 75% de precisión. Vosotros sabéis que yo realizo simulaciones por ética y por legislación. No publico las simulaciones de partido porque el fin no es para apuestas y no lo tengo permitido, no lo voy a hacer por ética, nunca, apostar en balonmano. Pero hay otras funciones, que es que cuando se habla de plan de partido, tú intentas, cuando tienes un plan de partido, saber a qué te quieres acercar. ¿Vale? Ese qué te puedes acercar, como máximo lo he logrado en un 75%. Es decir, cuando yo he hecho simulaciones de partido, previsiones, como máximo logro acercarme en 3 de cada 4 partidos. Pero en un mes te voy a mentir una vez. Eso es necesario. Es decir, el Big Data, yo he estado, como le llaman en Colombia, ¿no? Marqueteros, ¿no? Con los técnicos de marketing. Y es infalible, te va a acertar. Sí estoy vendiendo, pero no estoy vendiendo entre comillas una moto, no estoy vendiendo humo. Balonmano, que es el deporte donde los modelos son más precisos y son más fiables, estamos hablando que el mejor modelo puede llegar a un 80%, que siga habiendo un error al mes, siga habiendo una cana al aire, un partido al mes, que por la naturaleza del juego no vamos a saber cómo salió así, no vamos a tenerlo. Y además, y es lo bonito del balonmano, que no vamos a saber cuál es de esos 5 partidos. Vamos a saber cuál es más probable, pero puede que no sea ese. Entonces esos son los errores por exceso y por defecto. Para comprender un poquito mejor o que ayudemos a los oyentes a comprenderlo mejor, ¿cuál es la rutina a la que se enfrenta Anselmo cuando tiene que, en este caso, por ejemplo, has hablado de la de Mar, enfrentarse a la rutina de un partido de la de Mar del sábado? Y estamos al lunes. ¿Cuál es tu rutina para ese partido? ¿Cuál ha sido tu rutina? Es muy interesante como lo plantea. El foco, el núcleo es la competición. A mí me gustó un libro de Alemania Oriental, que después se integraron dentro de la República Federal Alemana, de Ciencias del Deporte. Pelean ahí, ¿no? Luchan atribuyéndose quiénes son los padres de las ciencias del deporte, bueno, con Leipzig y tal. Y ellos ponían el foco en la competición, indicando que el entrenamiento era una preparación de la competición. En el INES de Granada, en el INES de Madrid, en los mismos años que el Leipzig se desarrollaba el foco en la competición, aquí era otro. Aquí era el foco en el entrenamiento y que la competición era como una consecuencia del entrenamiento. Ambos enfoques son interesantes. ¿Qué ocurre? Pues que todavía nos queda en España un poco de eso, ¿no? Tenemos padres del balonmano, tenemos personas que han estado en este INEF, en el de Granada, que te insistían mucho, no hay una competición de calidad, porque no hay tiempo para entrenar, así es imposible, incluso en fútbol. Yo recuerdo congresos a principios del año 2000, no, mira, es que los americanos en algunas cosas están más avanzados que nosotros y en otros más atrasados, y en eso iban mucho más avanzados que nosotros. Ellos, el deporte profesional era competición, competición, competición. Entonces se trata de saber, oye, mira, ¿puedes hacer algo? ¿Tienes algún margen? No, pues dedícate a ser gestor y entonces podrás cambiar, si quieres, el calendario de balonmano. Este es el calendario de balonmano que hay. Entonces, el foco para mí es lo que tú has dicho, el núcleo es competición. Entonces yo tengo 3 rutinas de trabajo, tres módulos, que son directo, partido, prepartido y postpartido. Esos son los 3 núcleos que hay. Y en todo momento lo que hago es identificar si estoy en prepartido, si estoy en directo o si estoy en postpartido. Fundamentalmente, el prepartido es establecer, y el foco es la competición, una simulación de cómo va a ser ese partido al que nos va a enfrentar. Y ahora viene todo lo demás. Es un desarrollo de esqueleto hacia atrás, que era lo que se hacía antes en España y la escuela de la que yo bebí. No, prepara todo, tabula todo, ten todo preparado, todos los datos. No. El foco es el partido. Voy a sacar y voy a tener los datos indispensables
para saber cómo va a ser ese partido. Y ya después, si puedo, tengo el concepto de toda la liga. Pero necesito hacer una simulación de partido en función del plan de partido que el entrenador me transmite que quiere, en función del modelo de juego que tiene. Y en función de eso se introducen unas variables y te dicen, mira, lo primero, con este modelo, con este plan de partido que estás diciendo, lo más probable, no lo seguro, es que el resultado sea este. Y que el partido sea así, desde el punto de vista cualitativo. En cuanto a fases de juego, en cuanto a exclusiones, en cuanto a distintas variables. Ese es el prepartido. Y a ese prepartido se va aumentando y se intenta tener una panorámica total de la liga, el estado de la liga, cuál es nuestra dinámica, eso que le llamábamos hace 20, 30 años estado de forma. Ahora el estado de forma hay un algoritmo, es decir, Big Data lo que hace es aplicar algoritmos a principios de lo que hablábamos antes, Jesús, principios que hemos estudiado, aquellos principios de variabilidad y alternancia, principios de la sinergia de los sistemas, pues eso hay un algoritmo que está desarrollando un lenguaje de programación, puede ser Python, puede ser R, normalmente es Python, y hay un algoritmo que es el Moving Average, por ejemplo, ¿no? O hay un algoritmo que es, por ejemplo, el K-Clusters. Por el K-Cluster lo que te hace es decirte, tú eres este estilo de juego en balonmano. Y te pareces a esto. Y te vamos a hacer un mapa, como si fuera el mapa de Europa o de América, para que tú veas la distancia que tienes en velocidad de juego, cuál tiene el Nava respecto al Barça. En qué se parecen y en qué no. Eso es el prepartido. Y el postpartido tiene algoritmos mucho más concretos, es decir, es heurística y algorítmica, ¿no? La heurística es imaginar, plantear, también desde el punto de vista matemático se puede imaginar, y algorítmica es como los finales de ajedrez, seguir sota, caballo y rey. Entonces, en el prepartido es más heurístico y tanto en el directo como en el postpartido es más algorítmico. Si se ha perdido, es por esto. Y siempre es un triángulo, que es, se empieza con el rendimiento, ataque y defensa, y ver si ese partido lo has ganado por el ataque o por la defensa, por el ataque posicional. Manolo Laguna me hizo una crítica muy buena que estoy intentando construir. Él me lo ha dicho y sé que lo estoy haciendo mal. Ahora se trata de que yo construya la alternativa. Manolo es muy bueno y no me ha dicho cuál es la alternativa. Pero Manolo lo que me dice, no, es que puede haber muchas razones por las cuales se pierde o se gana un partido. Yo lo que hago en mi modelo es buscar la razón principal. ¿Por qué? Porque eso le va a dar la mano al prepartido y le va a decir, esto es lo que te puede hacer ganar el siguiente partido. Y en el directo fundamentalmente se trata si el entrenador quiere información en los tiempos muertos, quiere información en directo o no. Mi experiencia, normalmente los entrenadores hasta que lo prueban no saben realmente lo que quieren en un directo. Y lo primero que aprenden es lo que no quieren. Una vez dicen, no he podido mirarlo tal, y cuando ya van, cada entrenador, o sea, no me he encontrado dos entrenadores que en el directo quieran lo mismo. Entonces esa es la lógica, estoy en prepartido, estoy en directo, estoy en postpartido, y seguir esa dinámica. Esa es mi rutina. Y en el directo, no solamente preguntarte qué datos tú puedes aportarle, Sí. que pueden ser evidentes, sino cuando sí has logrado, en base Sí. a la experiencia del entrenador, qué resultados ha habido o cómo el entrenador lo ha llevado a la pista. Muy interesante ¿Cómo lo ha que sido, has dicho. cómo hemos conseguido llevarlo a la pista? Voy a hacer una meta respuesta y ahora voy a la respuesta. La meta respuesta es muy interesante porque has dicho cuando has conseguido, porque ha habido veces que no lo he conseguido, ha habido veces que no he llegado. Entonces eso es muy interesante. Ahora mismo tenemos, es decir, el ghosting también existe en el informe de balonmano. También existe. Ahora tenemos un gran amigo que es el tic azul del WhatsApp. De hecho, yo lo tengo en cuenta cuando voy a trabajar con un entrenador. Yo lo digo aquí públicamente, miro si en el Telegram y en el WhatsApp sus tics son azules o grises, o va a depender de que yo me crea que por lo menos lo ha abierto el informe o no. Es algo que es importante y es algo que en determinados momentos, ahora lo estoy diciendo en broma, pero es algo a lo que el analista se enfrenta, al analista de datos se enfrenta y que es duro. Es duro no saber, y también hay sorpresas. Igual que hubo esa némesis que fue el Barça que me llamó, el ver que que realmente han estado atendiendo. O sea, lo digo aquí abiertamente, amigos cordobeses, creía que no me estabais echando cuenta y fue como lo de dar cera, pulir cera. Esta es mi cámara, ¿no? Dar cera, pulir cera con Karate Kid, más o menos. Bueno, es una referencia un poco viejuna, pero así podéis ir a los vídeos de YouTube. Entonces, cuando sí, probablemente el momento del directo más intenso que tuvimos fue, voy a decir el caso concreto, una final de Copa Alemana con el Hamburgo, además con Iker Romero y con Carlos Ortega. Podéis imaginar que el ambiente era nada de apasionado,
No había nada de tensión ni de nervios, no había nada. Y fue, ¿no? Se hablaba, ¿no? Del el eustrés y el distrés, ¿no? Del que hablaba Juan Antonio García Herrero, del que hablaban también distintos compañeros. Y fue una sensación de eustrés, no de distrés, es decir, del estrés bueno. Fue una sensación, con Tony Gerona también lo hablé alguna vez, una sensación de sentir que vas en la misma barca y saber cuál es la importancia del timing a la hora de proporcionar una información. Es decir, te conviertes, cuando el directo realmente está siendo usado por un cuerpo técnico, eres como un jugador de balonmano, una jugadora de balonmano que sabe que si el pase es algo impreciso, no sirve. Es la diferencia entre una asistencia y un gol en contra de contraataque, es el matiz, es el detalle, ¿no? Como la película esta de un domingo cualquiera de las pulgadas. En el directo, ese grado de precisión que normalmente lo tenemos, tengo 4 días, entrego el informe, lo leen, ya está. No. Cuando te tienen en cuenta el directo, hay un amigo que puede ser tu mayor enemigo, que es el tiempo muerto. Que la información llegue demasiado pronto, que la información llegue demasiado tarde, es lo que puede hacer que en un tiempo muerto esa información haga cambiar el rumbo o no. No puedo decir detalle de los equipos con los que estoy trabajando eso ahora en directo, pero por ejemplo ahí tenemos un problema con el delay. Y lo han comentado otros compañeros que trabajan en otros deportes. Es decir, tenemos ahora la gran fortuna, y doy desde aquí la enhorabuena a la Real Federación Española de Balonmano por todos los streaming que realizan y que nos permiten acercarnos a cualquier categoría. Doy ya también por fin la enhorabuena a Sobal, que ya por fin tenemos también todos los partidos disponibles, que es algo que ya teníamos en otros años y ya puedo también desarrollar eso. Pero tenemos un problema con el delay. Pero es que lo tenía también en fútbol. Es decir, incluso en fútbol las herramientas oficiales de la liga te llegan con 10-15 segundos que pueden ser clave. Entonces, yo que creía que la tecnología iba a hacer que ya no fuera importante estar in situ, cuando hay un directo importante y ese entrenador en concreto necesita ese delay de 10-15 segundos que te llega la imagen que te llega, entonces tienes que estar ahí. Entonces, respondiendo a la pregunta, se tiene tan claro la información que se quiere y cómo va a influir en el plan de partido en ese momento, que tú sientes una responsabilidad incluso motriz, que sabes que como el ordenador se te quede bloqueado, como te equivoques en una tecla en ese momento, tiene unas consecuencias parecidas o similares a cuando un jugador o una jugadora es impreciso o preciso en el pase. Esa es la sensación. Me parece muy interesante. Y aquí se me plantean dos preguntas. La primera es, ¿cuál es la vía de comunicación? Es decir, llamada, WhatsApp o ven un directo. Y punto número 2, por favor, obviamente sin dar nombres, pero sí que me gustaría que a lo mejor lo pudieras bajar más a tierra para las personas que nos estén escuchando. Es decir, ¿qué datos has dado? A lo mejor métricas exactas en X partido, por supuesto no digas nombres, no concretes, pero ¿y cómo han ayudado o al revés? ¿O cómo a lo mejor no se ha dado bien? Un poco experiencias más reales. Versión corta. El mejor dispositivo es tener una app, y diremos cuál, que igual que tienes un trípode delante, lo puedas consultar sin necesidad de una llamada o de un WhatsApp. Y eso ya se está empezando a hacer. Había una limitación reglamentaria para hacerlo y se tiene un trípode, se le quita el salvado de pantalla para que se pueda consultar en cualquier momento y la información que quieres que se vea está ahí y el segundo entrenador, el entrenador, si quiere puede darle a una tecla y puede ver otro dato, pero está ya permanentemente ahí. Esa es la mejor vía de comunicación, esa es la versión corta. Dato. Eficiencia de ataque y eficiencia de defensa. Para simplificar, le podemos llamar eficacia para aterrizarlo. No eficacia de lanzamiento. No número de goles en función de la secuencia de ataque. Y ahí viene la clave. Es la posesión. Es decir, lo que ha hecho cambiar la dinámica del balonmano, que fue un invento de 1996 de Dietrich Spath, y que es la clave, y es lo que yo digo en 2003. Ojo. Y recuerdo una conversación que tuve con Juan Antón, que tuve con Luz Chirosa, con Ignacio Chirosa, y les dije, ojo, que aquí a esto no se le está sacando rendimiento, que en balonmano el giro copernicano está en dejar de mirar al lanzamiento como foco y poner el foco en el número de posesiones. Entonces esa es la clave y es mi recomendación para quien quiera iniciarse aquí, para quien esté trabajando, contar posesiones. Podríamos entrar, tengo una pizarra detrás aquí,
Podemos dar un pequeño truco si queréis después como un anexo, pero lo que hacemos es contar el número de goles divididos entre el número de posesiones. En el último Mundial femenino ha sido la primera vez que de manera fiable, después de muchos años, se está dando para el gran público. Y te aparece la última, que parece que es el menos importante, ¿no? Pero en la última fila en los descansos, recordad, lo habéis visto, el Mundial femenino, que os aparecía en el descanso, te pone eficiencia de ataque. Entonces, la eficiencia de ataque de cada equipo ya te está dando también la eficiencia tuya defensiva, que es la lectura en espejo, y es solamente es tener un dato, y es número de goles marcados, número de posesiones. Y eso te está dando el ritmo de juego y te está dando la eficiencia profesional. Y ahora, a partir de ahí, cualquier dato que me dé, físico, de cualquier tipo, paradas, va a ese cajón y es ya un árbol que se va ramificando en ataque o en defensa. Y respecto al ritmo de juego. Entonces, esos son los datos fundamentales. La respuesta rápida es un trípode con una app que te diga en todo momento cuál es tu eficiencia de ataque y tu eficiencia defensiva. Y ya si quieres profundizar, te dice, oye, mira, el problema está en ataque. Y ya empieza la ramificación. Para que veas, porque claro, si tú no puedes decir, vamos a atacar mejor, ¿no? Bueno, sí, se ha dicho. Había un libro, de hecho, incluso que lo decía en un tiempo muerto. Y yo también lo he hecho como entrenador. Se trata de saber cuál es el grado de... Perdona, Jesús, si digo un argumento muy viejuno en educación, yo me quedé bastante, ya me dediqué a rendimiento, que es el grado de concreción. No sé si se sigue utilizando eso. Y es, vale, tú has dicho que el ataque lo tienes en rojo. Y ahora tienes que ver dentro del ataque, hay dos ataques. El ataque posicional y el contraataque. Ahora imagínate que te sale solamente rojo el posicional. Vale, pues ahora el ataque posicional tiene 5 ramificaciones, que son lanzamiento exterior, pivote, penetración, extremo. Vale, hay otro también que es el EUNP, lo tenemos en el código, que es una protesta al árbitro y pierdes el balón por una protesta, el unprofessional, ¿no? Pero bueno, vamos a considerar esos 4 que suele darse el 99%, ¿vale? Ahora, dentro de estos 4 ya has ido bajando. Y entonces el entrenador lo que hace es darle ahí, a esa app, gratuita, no vengo a vender mi libro, no vengo como... no quiero decirlo porque Paco Umbral tuvo una gran obra y se hizo bien aquel día al hablar de ese libro, pero no vengo a vender mi libro. Dentro del ataque posicional, tú encuentras una de esas 4 y te dice, oye, mira, que es lanzamiento exterior. Y ahora, dentro del lanzamiento exterior, que ya hemos bajado 4 niveles, te dice, si el lanzamiento exterior lo que te está fallando es, y ahí viene la clave, es la frecuencia o la eficacia. Si es que lo estás usando mucho o si es que lo estás usando mal. Entonces, eso ya es factible. Ahí tú ya puedes decir, vale, está siendo la frecuencia de lanzamiento exterior. ¿Estamos lanzando mucho o estamos lanzando poco? Sabemos eso en concreto. Y ahora viene el cómo. Y ahí es donde entran los entrenadores. Ahí es donde yo de momento no entro. Entré en su momento y comprobé que yo no tenía el conocimiento. Soy entrenador regional de balonmano, he entrenado equipos, pero yo no tenía el conocimiento ni el grado de profundidad ni la especialización en eso. Estoy desarrollando sistemas expertos para que se pueda interpretar, porque ahí vienen ya los medios técnico-tácticos básicos, que es lo que te dicen, oye, es porque estás haciendo mal los cruces, o es porque no estás fijando correctamente. Y eso es, ¿qué ocurre? Que eso ya en tiempo real yo no llego. Yo puedo hacer un sistema ahí. Hay 2 sistemas de datos en balonmano. El sistema de eventing, que es el que yo te puedo hacer en directo, el que vosotros veis que yo hago en redes sociales, que he hecho ahora recientemente en la final Francia-Noruega, que te llega hasta ahí, hasta frecuencia y eficiencia de una de esas razones. Pero ya, para saber si el cruce está bien hecho, para saber cuál es la razón que justifica que lo estés haciendo bien o mal, hace falta tracking, hace falta un tipo de dato que es un dispositivo aquí, o computer vision que captura la imagen del ordenador y que es procesado ya con Big Data. Y que ya es procesado con un sistema experto, y el sistema experto o se autoalimenta con un sistema de autoaprendizaje, o mejor, considero que es mejor, con un experto que lo alimente. De hecho, hay muchas tesis doctorales en España y Portugal sobre eso. Perdón, menos mal que he dicho que era la respuesta corta. Disculpa.